Abran su Biblia, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, y vamos a orar una vez más antes de entrar en el estudio de la palabra. Padre Celestial, al abrir tu palabra te pedimos, como siempre, que sea tu Espíritu el que nos guíe a través de ella, que sea Él quien hable a nuestros corazones acerca del pasaje que vamos a estar estudiando. Y no solamente que hable a nuestros corazones y nos ayude a entenderlo, sino que nos ayude también a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Porque todo pasaje de la Escritura, Señor, tiene alguna aplicación para nosotros personalmente. Así es que ayúdanos a cada uno de nosotros en donde nos encontramos en nuestro caminar contigo, en nuestra aventura de fe, por así llamarla, a tomar este pasaje que vamos a estudiar y lo que Él nos dice para nuestra vida personal y ponerlo en práctica. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y todo el pueblo de Dios dice amén. Muy bien, Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Estamos estudiando lo que se considera el Sermón del Monte y la semana pasada llegamos hasta el versículo 12, en donde termina el Señor con lo que se ha llamado las bienaventuranzas. Y termina con una bienaventuranza que creo yo que es muy para nuestros tiempos y que debemos de hacerla una de esas bienaventuranzas. Todas las demás, todas son fenomenales, pero esta creo yo que está muy apropiada para nuestros tiempos, viendo todo lo que está sucediendo en nuestro mundo y viendo cómo se están desenvolviendo tantos eventos en el mismo, ¿verdad? Y no estoy hablando nada más aquí en Estados Unidos, sino en México, en Centro y Sudamérica, en todas partes del mundo, donde el Señor les dice a sus discípulos: bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten y persigan y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal. Gócense y alégrense, porque en los cielos ya tienen ustedes un gran galardón, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Señor Jesucristo nos dice en otra parte de la Biblia que aquel que quiera vivir una vida que complazca a Dios va a ser perseguido, va a sufrir persecución. Es inevitable. Si queremos vivir conforme a las enseñanzas de la Biblia, vamos a ser perseguidos, vamos a tener tribulación. Pero el Señor nos dice que nos gocemos a pesar de todo ello. Y en los versículos que siguen después de este versículo nos va a decir lo que aún en medio de esas situaciones de las cuales nos está advirtiendo aquí, que quizás tengamos que pasar, nos va a decir cómo es que nosotros tenemos que desenvolvernos y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para estar viviendo completamente en su voluntad, completamente en sus caminos, completamente haciendo o siendo lo que Él nos ha salvado para hacer. Porque el Señor no nos salvó para inmediatamente arrebatarnos y llevarnos al cielo. Si no, muchos de nosotros ya no estuviéramos aquí, ¿no es cierto? Yo sé que yo ya no estuviera aquí, pero por alguna razón me ha dejado aquí y nos ha dejado a todos nosotros aquí, porque quiere que hagamos algo, porque quiere que seamos algo, porque tiene una misión para nosotros. Y en los próximos versículos vamos a ver qué parte de esa misión. ¿Y cómo es que cómo es que nosotros podemos identificar si estamos siendo lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí que debemos ser, o que de hecho somos o no somos? Noten, por ejemplo, ahí en el versículo 13 del Evangelio de Mateo y el capítulo 5, dice: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Algo que tenemos que tomar en cuenta aquí, debemos recordar, es que Jesús está hablando a sus discípulos. Hay una multitud de gente ahí a su alrededor que está escuchándolo, pero está dirigiendo directamente a aquellos que ya considera a sus discípulos, que considera a sus seguidores, que han respondido positivamente al reto de arrepentirse y creer en el hecho de que el reino de los cielos se ha acercado. Y porque han creído eso, creen que Él es el Maestro, el Mesías, creen que Él es el que ha venido a salvar al mundo, y por lo tanto están escuchando sus enseñanzas y quieren saber cuál es su corazón, quieren saber de qué se trata, cómo es que Él va a presentarles ahora lo que es la voluntad de Dios. Entonces está hablando a sus discípulos, porque quiero que veamos algo, que la persona que no ha venido a Cristo todavía, que no se ha rendido a Cristo,
No puede llevar a cabo, como ya hemos estado diciendo, todas las cosas en las que se nos habla en el Sermón del Monte. Es imposible. Si es difícil para los que creemos, imagínense para alguien que no cree, que no ha rendido su vida a Cristo, que no ha dado su corazón a Cristo, que no lo ha hecho el Rey de su vida, el Señor de su vida. Es imposible. Por lo tanto, no es posible que la persona que no ha venido a Cristo pueda considerarse a sí mismo la sal del mundo. Ahora, esto que nos dice aquí, ustedes son la sal del mundo, tiene un gran significado. Tiene un gran significado. A menudo les he dicho que nunca debemos ver la Biblia como símbolo de nada, al menos que la Biblia misma nos dé el permiso para ver lo que se está diciendo como el símbolo de algo. Entonces, cuando dice ustedes son la sal de la tierra, tiene que ser un símbolo de algo, porque ninguno de nosotros es sal, ¿verdad? Digo, a veces cuando andamos jugando algún deporte o trabajamos y sudamos, resultamos bien salados, ¿verdad? Pero no somos sal, aunque nuestro cuerpo es constituido por sal, no somos sal. Entonces tiene que ser el símbolo de algo y tiene que ser el símbolo de lo que somos. Y lo primero que quiero que sepamos es por qué nos dice que somos sal a nosotros que hemos creído en Él. Algunos antecedentes para que puedan entender un poco más de lo que está hablando el Señor Jesús. En los tiempos antiguos, la sal era tan valiosa en muchas culturas que se consideraba dinero. Se consideraba como dinero, ¿sí? Se consideraba como una moneda con la que se podía pagar por servicios, etcétera, etcétera. De hecho, la palabra salario, ¿de dónde creen que se deriva? De la palabra sal y de la palabra en latín salarium, ¿sí? Que quiere decir dinero en sal. Y la sal a veces se usaba para pagar a los soldados romanos por su servicio a Roma. Así es que, pasa al departamento de nóminas para que te paguen, y le daban su costalito de sal. Y obviamente entre más grande el costal de sal que les daban, era más grande su posición o su responsabilidad o lo que se le pagaba. Él en turno podía ir y vender la sal y así obtener el dinero del país o de la nación en la que se encontrara cuando se le da esa sal. ¿Han oído el dicho, podríamos decir, que dice, vale su peso en sal? ¿Sí? Hay un dicho que dice, vale su peso, esa persona vale su peso en sal. ¿Sí? Así es que, mírenme, ¿ok? Identifiquen mi peso, y si se tuviera que pagar por mí en sal, iba a ser un buen precio, ¿verdad? Iba a tener que ser un buen precio. Entonces, la sal era algo muy, muy, muy valioso en los tiempos de Jesús. ¿Y eso qué nos dice? Que nosotros somos valiosos para Él. Tenemos un valor gigantesco para Él. Tenemos un valor que nosotros mismos a veces no sabemos, no nos damos cuenta, nosotros mismos no nos damos. Y no estoy hablando de autoestima, ¿ok? No estoy hablando de autoestima, estoy hablando de valorarnos a nosotros mismos. Es muy diferente la autoestima a valorarse uno mismo, ¿sí? Porque la autoestima es, yo me estimo, yo me quiero, yo soy el primero. No puedo amar a nadie si no sé amarme a mí mismo. Entonces tengo que aprender a amarme a mí mismo para poder amar a los demás. Y eso es una mentira que viene de lo más profundo del infierno. Si alguien quiere saber por qué digo eso, después puede hablar conmigo y se lo digo, pero así a grandes rasgos. Esta es una mentira que viene de lo más profundo del infierno, porque una cosa que todos sabemos hacer desde que nacemos es amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué llora el niño cuando nace? Porque tiene frío. ¿En quién está pensando? En él mismo. Porque tiene hambre. ¿En quién está pensando? En él mismo. A los 2 años de edad, ¿ok? Un amiguito le quiere quitar el carrito con el que está jugando, y ¿qué palabra sale de su boca? Mío, mío. Le dice la mamá, no toques esa planta, no la vas a tumbar. ¿Qué hace el niño? Va y toca la planta. ¿Sí? Mi mamá me decía que a mí me gustaba comer tierra. ¿Sí? Me gustaba comer tierra. Mi mamá me dice que cuando yo estaba bebé,
que a menudo ella volteaba donde yo estaba en el jardín y me miraba que agarraba el puño de tierra y me lo iba a meter a la boca, y cuando ella volteaba a verme, lo bajaba la mano y lo tiraba. Pero cuando ya no me estaba prestando atención, agarraba el puño de tierra y me lo metía a la boca. ¿Por qué? Porque a mí me gustaba. Ya no me gusta, ok, ya no me gusta. me gustaba la tierra, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo, cuando dice que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, implícitamente está el hecho de que ya sabemos amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces, de nuevo, tenemos que darnos cuenta de que somos valiosos para Dios y saber que Él pagó por nosotros con su sangre preciosa, lo que nos hace muy valiosos, y debemos nosotros también, como hijos de Dios, de valorarnos, ¿sí? De nuevo, muy diferente a la autoestima. Debemos valorarnos. Somos valiosos para Dios. Y Él quiere usarnos para llevar a todo el mundo el mensaje del Evangelio en donde quiera que Él nos pone. Aquí en donde quiera que Él nos pone. Cuando usted, yo no sé, yo soy bien salado. Yo todavía no pruebo la comida y ya estoy agarrando el salero para ponerle sal. ¿Cómo hace usted para ponerle sal a su comida? ¿Agarra el puño y lo pone en medio del plato o lo desparrama por toda la comida así para que toda la comida tenga sabor? Creo que eso es lo que hacemos la mayor parte de nosotros, ¿no es cierto? Lo desparramamos por todos lados. ¿Por qué creen ustedes que no todos vivimos en un mismo lugar? Que no todos vivimos en una misma parte de la ciudad, que no todos trabajamos en el mismo lugar o no todos estudiamos en el mismo lugar. ¿Pero qué cree usted que Dios nos ha puesto en diferentes lugares, diferentes puntos a todos, aunque todos creemos lo mismo, aunque todos somos iguales ante sus ojos? ¿Por qué cree que nos ha puesto en todo lugar? Porque como la sal, Él quiere que llevemos sabor, ¿sí? Quiere que llevemos sazón, el sazón de Cristo, a todo lugar en donde nos encontramos. Entonces, así como la sal es rociada sobre la comida para que influya el sabor de toda la comida, así nosotros somos esparcidos por todos lados para que influenciemos todo lo que tocamos, ¿sí? Entonces, por eso nos dice que somos la sal de la tierra. Entendamos entonces lo que la sal es y cómo se usa para que nos demos cuenta de lo que nosotros somos y cómo Dios nos quiere usar. Ahora, la sal tiene ciertas propiedades, ¿cierto? Tiene ciertas propiedades y tiene algunas propiedades que son quizás un poco más importantes o son las que más notamos nosotros cuando usamos la sal. Número uno, la sal es usada ¿para qué? Para sazonar. Para sazonar, para dar sabor a una comida, agregándosela al gusto de cada uno. Los cristianos también debemos mostrar al mundo que la vida se puede ser agradable, puede ser llena de felicidad, puede ser llena de gozo, puede ser una buena vida, ¿sí? Si la disfrutamos en toda su plenitud, cuando Cristo es parte de esa vida, ¿sí? Eso es lo que como cristianos debemos hacer. Como sal debemos nosotros darle sabor a la vida y que toda la demás gente que nos ve pueda ver que porque Cristo está en nuestros corazones, nosotros sabemos vivir la vida. El Señor dijo que había venido a darnos vida y vida ¿qué? En abundancia. Eso quiere decir para mí que no debe haber ningún cristiano amargado. Que no debe haber ningún cristiano enojón, que no debe haber ningún cristiano que se la lleve apuntando a todo mundo con el dedo y que de lo único que habla es de todas las cosas de las que está en contra, pero no de todas las cosas buenas que Dios ha hecho para que las disfrutemos, porque las hizo para que las disfrutemos con gratitud en nuestro corazón. A veces los cristianos somos más conocidos por las cosas en las que estamos en contra que por las cosas que estamos a favor, ¿sí? Y a veces somos conocidos más por sal, por salados, que por simplemente dar sazón. ¿Alguna vez han tomado un salero? Están en un restaurante, tomado un salero y algún chistoso por ahí dejó en la tapadera de la sal floja. Y usted agarra la sal y está viendo la comida que tiene ahí enfrente. Y dice, ay, ahorita que le pongo un poquito de sal, voy a tomar este bistec, o voy a tomar ¿qué es estos frijolitos o lo que sea que tiene enfrente? Y ay, qué ricos, van a estar bien ricos. Y agarra el salero
y lo abre o lo voltea. ¿Y qué sucede? Se le cae la tapadera y ¿qué pasa? Saladero bárbaro por todos lados, ¿no? ¿Qué hizo con esa comida cuando cayó toda esa sal sobre la comida? Quedó arruinada. ¿Se la va a comer usted? ¿Se la va a comer su compañero, su compañera? Ni al perro se la lleva porque sabe que el perro lo va a morder si le trata de dar esa comida, ¿no es cierto? ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando nosotros, como ese salero, vertimos toda la sal que somos sobre una persona para tratar de decirle lo malo que son, lo lejos que están de Dios, que se van a ir al infierno si no cambian su manera de ser, que el Señor los va a castigar y que Dios va a hacer llover su ira. ¿Saben qué estamos haciendo? Estamos vertiendo demasiada sal a la comida, le estamos poniendo demasiada sal. Sí, tenemos que ser la sal, pero tenemos que ser la sal que da sabor, no la sal que lo arruina todo. Sí, porque si somos esa clase de sal, tarde o temprano nadie nos va a querer a un lado de ellos. Nadie va a querer hablar con nosotros, nadie nos va a recibir en sus hogares, nadie va a querer ser nuestros amigos, porque ahí viene el salado, la salada aquella. ¿Ok? Ahorita que llegue, por favor, nadie diga ni una mala palabra. ¿Okay? Ahorita que llegue, ya, sí. Lo que se hayan tomado ya no vayan a pedir más, porque luego va a empezar con su predicación acerca de que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, etcétera, etcétera. A veces le ponemos demasiada sal a los tacos, a nuestro cristianismo. ¿Sí? Y acabamos empujando a la gente, empujando a la gente a que se aparte más del Señor, cuando lo que queremos es que se acerque más a Él. Debemos sazonar la vida así como la sal sazona nuestro alimento. ¿Sí? Debemos sazonar la vida así como la sal sazona nuestro alimento. Hay comida que necesita mucha sal, ¿no es cierto? Hay comida, la cocinera o el cocinero se le olvidó la sal, tenemos que echarle bastante sal. Pero luego hay otra comida que está, quizás un poquito nada más. Entonces, de esa es como tenemos que hacer la sal nosotros. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento, tenemos que pedirle a Dios que nos revele por medio de su Espíritu Santo. Ok, ¿cómo llego a este lugar? ¿Llego desparramando sal por todos lados a montones o llego nada más echando lo necesario para que se tenga sabor? Sí, entonces somos para sazonar, somos para darle buen sabor, somos para que la gente quiera comer más. Aquí cuando alguien tiene buen sazón, que queremos volver a comer a la casa de esa persona, queremos volver a ir a comer a ese restaurante, sí, porque el sazón es bueno. Entonces nosotros como la sal del mundo tenemos que ser igual. Sí, Pablo les escribe a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, los versículos 8 al 10, noten lo que Pablo les escribe. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor ha sido divulgada. Y no solo en Macedonia y Acaya, sino también en muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. Ya no es necesario que nosotros digamos nada, porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se apartaron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero para servirlo y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Noten lo que dice Pablo aquí de los tesalonicenses. Podemos ir a esa región y ya no tenemos que decir nada. Ya ni siquiera tenemos que predicar. ¿Por qué? Porque todos en esa región los han visto a ustedes, han visto el cambio que Dios hizo en sus vidas, han visto cómo se acercaron al Señor Jesús, han visto cómo lo están esperando. Todo el mundo tiene un buen testimonio de ustedes. Sí, y eso es lo que nosotros debemos buscar ser también. Que cuando el predicador llega a predicarle a alguien con quien usted ha tenido meses, años, quizás toda una vida de contacto, sí, ya la persona ya está tan saturada de lo hermoso que es el sabor a Cristo, porque usted como sal de la tierra ha estado salándolo poco a poquito y un poquito aquí y un poquito allá, que ya está preparado para recibir. Sí, entonces sazonar. ¿Saben qué otra cosa hace la sal? La sal preserva también. Preserva, ¿sí? Una de las funciones de la sal es preservar. Mi nana, se los he contado muchas veces, secaba su propia carne.
¿sí? No su propia carne de ella, sino compraba carne en el mercado y luego la traía a la casa y ella la secaba, ¿sí? Y lo que hacía era que tomaba la carne, la aplastaba bien aplastadita y luego le ponía sal. Le ponía sal y la colgaba en el tendedero cubierta con una manta para que se hiciera carne seca o para hacer la machaca. Sí, entonces la sal protegía esa carne para que no se echara a perder, ¿sí? Para que la bacteria no se reprodujera en la carne y la echara a perder. Eso es lo que hace también la sal. Y nosotros, como la sal que somos de la tierra, debemos de buscar preservar. Preservar quiere decir proteger, resguardar anticipadamente a alguien o algo de algún daño o peligro. Y saben que eso es lo que nosotros debemos estar haciendo para el mundo. Debemos estar orando por el mundo, orando por los perdidos, orando por los buenos y por los malos gobernantes, orando por los presidentes y por los reyes, orando por aquellos que son buenos con sus pueblos y por aquellos que son malos para sus pueblos. ¿Sí? Orando que el Señor los alcance y transforme su corazón y los vuelva en hijos del cielo y dejen de ser hijos del infierno. ¿Sí? Eso es lo que debemos de estar haciendo. Pero cuando los cristianos nos quejamos de todo lo que está pasando y estamos constantemente defendiéndonos y estamos constantemente tratando de defendernos y de decir que nosotros somos hijos del rey y yo soy una princesa del rey y esto y lo otro y lo demás, estamos perdiéndonos del ser la sal de la tierra al buscar por medio de la oración, por medio del servicio, preservar la tierra. Déjenme preguntarles algo. ¿Creen que la humanidad le ha dado a Dios suficientes motivos para que el Señor acabara con todo de una vez por todas, como lo hizo en tiempos del diluvio? ¿Creen que la humanidad le ha dado suficientes motivos para que acabara Dios con todo, como lo hizo cuando destruyó a Sodoma y Gomorra? ¿Creen que no estaría justificado Dios en ahorita mismo, mientras estamos aquí en este servicio, hiciera caer fuego del cielo y que todos los que no se han acercado a Él quedaran achicharrados todos? ¿Creen que la humanidad no le ha hecho lo suficiente a Dios para que Dios haga eso? ¿Lo hace Dios? ¿Por qué no lo ha hecho? Primeramente porque Él no quiere que nadie se pierda, ¿sí? Pero ¿saben también por qué? Porque todavía la esposa de su hijo está aquí en la tierra. Todavía la iglesia está aquí en la tierra. Todavía nosotros los cristianos estamos aquí en la tierra. Y va a llegar el día en que vamos a ser quitados del medio y entonces sí, agárrense los que se queden atrás. Ahorita estamos aquí para preservar. Vean en sus Biblias, porque no lo van a poner en la pantalla, pero vean en sus Biblias en 1 Tesalonicenses 2, los versículos 1 al 8, lo que Pablo escribe ahí. 1 Tesalonicenses 2, los versículos 1 al 8. Dice: hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Está hablando aquí del anticristo, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. Versículo 5. ¿No se acuerdan de que cuando yo todavía estaba con ustedes les advertía esto? Y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene. Noten, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. ¿A quién es Él a su vez sea quitado de en medio? Aquel que todavía lo detiene. Y el que todavía lo detiene es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios, ¿en quién mora ahorita? En nosotros. Entonces ahorita nosotros los que somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios mora en nosotros y el Espíritu de Dios que está en nosotros está deteniendo,
Sí, está deteniendo la maldad y está deteniendo, como quien dice, la ira de Dios, hasta que todas estas cosas de las que está hablando Pablo aquí se revelen. Y una vez que se reveladas, entonces va a quitar al espíritu de en medio, y entonces es cuando se va a desatar todo lo que leemos en el Apocalipsis, todo lo que leemos en Daniel, todo lo que leemos en los libros proféticos. De nuevo el versículo 7, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Versículo 8, entonces se manifestará ese malvado a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces ahorita el mundo tiene que agradecer a Dios primeramente, que no ha quitado a la iglesia de en medio, porque como Él no ha quitado a la iglesia de en medio, sigue siendo misericordioso, sigue mostrando su gracia, sigue dando la oportunidad a la humanidad de que se vuelva a Él. Entonces, como sal sazonamos, como sal preservamos también. Pero luego hay otra propiedad que tiene la sal también. ¿Y saben cuál es? Que tiene propiedades curativas. La sal tiene propiedades curativas. Sirve para traer sanidad, ¿sí? Hacer que un enfermo lesionado, una parte de su cuerpo enfermo dañada, recupere la salud, ¿sí? Ahora, ¿cuál es? Si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es la enfermedad más grande que sufre la humanidad, de la cual necesita ser sanada en nuestros tiempos? ¿Qué me dirían? El pecado. ¿Cómo pueden sanar de su pecado, de su manera pecaminosa de vivir? ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Mande? Viniendo a Cristo, ¿sí? Porque el que viene a Cristo es sanado del mal del pecado, es liberado del pecado. Amén. Entonces tiene que venir a Cristo y reconciliarse con Dios por medio de Cristo para ser sanado del pecado, para ser sanado de esa enfermedad con la que todos hemos sido contagiados, esa enfermedad que no tiene vacuna, esa enfermedad con la que nacemos desde el principio, esa enfermedad que Pablo nos dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sí, esa enfermedad que nos dice que no hay justo ni aún uno. Y la única forma de ser completamente sanados de ese pecado es siendo reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué debe estar haciendo la iglesia? ¿Qué debe estar haciendo la sal con su propiedad curativa para que la humanidad sea curada del problema del pecado? ¿Qué debe estar haciendo? Predicando el evangelio, pero no solamente predicando el evangelio, sino haciendo uso del ministerio que Cristo nos ha dado, que se llama el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. ¿Saben quién está encargado de ese ministerio? Ustedes y yo. Ustedes y yo. No es nada más el pastor el que está encargado de predicar el ministerio o hablar del ministerio de reconciliación. Son todos ustedes, porque somos la sal de la tierra y estamos para sazonar y estamos para preservar y estamos también para usar las propiedades curativas de la sal para llevar sanidad al mundo que está perdido y contagiado del pecado. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 5, 10 y 11. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido ¿qué? La reconciliación. Nosotros hemos sido sanados del pecado, ¿sí? Hemos sido sanados, estamos completamente sanos del pecado por Jesucristo. Ahora no me malentiendan, eso no quiere decir que hemos sido hechos perfectos, hablando literalmente, porque todavía somos imperfectos y seguimos pecando. Pero posicionalmente delante de Dios en Cristo hemos sido completamente reconciliados con Dios y somos completamente justos en Cristo Jesús. En 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19, Pablo escribe: de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien nos ¿qué? Reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio ¿qué?
el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados, y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. ¿Sí? Entonces, sazonar esta vida con el sabor de la gracia y de la misericordia de Cristo, ¿sí? Y luego que preservar también, buscando siempre ser el medio por el cual buscamos acercar a la gente a Dios, y luego curar o sanar o buscar acercar a la gente a Cristo, por medio del cual se pueden reconciliar con Cristo, con Dios, y ser sanos del pecado. Entonces el cristiano es la sal de la tierra, que debe difundir la esperanza del evangelio a todos los hombres, a toda la humanidad. Y los creyentes fieles son una gran bendición al mundo, porque a través de ellos el mundo se sazona con el mensaje de la vida. Pero esa es la primera parte del versículo. ¿Se acuerdan lo que dice la segunda parte del versículo 13? Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Entonces la pregunta aquí debe de resaltar a nuestros ojos: ¿qué quiere decir con si la sal pierde su sabor? ¿Puede dejar la sal de ser sal? Nunca. No puede dejar de ser sal. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con si pierde su sabor? Porque lo que yo entiendo aquí es que si la sal, que soy yo, pierdo mi sabor y ya no sirvo para nada, para lo único que sirvo es para ser arrojado a la calle y ser pisoteado por la gente. ¿Eso es lo que quiere decir Jesús aquí? Literalmente, acuérdense, este es un simbolismo, ¿sí? Está usándolo como simbolismo. No, esto no es lo que quiere decir. ¿Sí? Lo que quiere decir es que cuando no estamos haciendo estas cosas que debemos estar haciendo como la sal del mundo que somos, es cuando no estamos siendo la sal de la tierra que deberíamos ser. Y debemos tener cuidado de que nuestra salinidad no sea diluida por el mundo, o dejaremos de ser relevantes. Dejaremos de ser relevantes en casa, dejaremos de ser relevantes en la escuela, dejaremos de ser relevantes en el trabajo, dejaremos de ser relevantes inclusive en la iglesia. Porque si somos la sal de la tierra, debemos ser la sal de todo lo que está en la tierra. Y a veces pensamos, ok, voy a ser la sal de la tierra en el trabajo, voy a ser la sal de la tierra en la escuela, pero debemos de ser la sal de la tierra donde quiera que nos encontremos. Si es en casa, debemos ser la sal de la tierra para nuestro cónyuge, para nuestros hijos. ¿Sí? Si es en el trabajo, debemos ser la sal de la tierra para nuestros compañeros, para nuestros patrones, para nuestros supervisores, para las personas que están bajo nuestra supervisión o bajo nuestra dirección. Debemos ser la sal para todos ellos. Si estamos en la escuela, debemos ser la sal para todos nuestros compañeros de escuela. Debemos ser la sal para los maestros, los profesores, los directores. Para todos ellos debemos ser la sal. Si estamos en la iglesia, debemos de ser la sal del mundo para todos nuestros hermanos y hermanas en el ministerio de jóvenes, en el ministerio de niños, en el ministerio de proyección, en el ministerio de adoración. En todo eso debemos ser la sal de la tierra. No hay un lugar en donde no debamos ser la sal de la tierra. Y si dejamos de ser la sal de la tierra y no estamos siendo la sal en ninguna parte, ¿para qué estamos sirviendo? No lo digan, piénsenlo. ¿Sí? ¿Para qué estamos sirviendo? Dejamos de ser relevantes, mis hermanos. Y si algo necesita hacer la iglesia en nuestros tiempos es ser relevante. ¿Sí? Vivimos en una era que se le ha llegado a llamar post-cristiana. O sea, ya el cristianismo ya quedó atrás. ¿Por qué creen que hemos llegado a este punto? Porque los cristianos dejaron de ser la sal de la tierra. Permitieron que el mundo los diluyera con sus ideas, con sus pensamientos, con sus filosofías, con su manera de pensar y con su manera de hacer las cosas. Estaba cotorreando. Estaba platicando con los hermanos ayer durante nuestro estudio y hablamos un poco de la sal.
Y me acuerdo, primero que todo, por si acaso me está viendo, tengo que decir esto. Mi mamá es una excelente cocinera. ¿Ok? Y tiene un sazón perfecto. Ahora, más perfecto que el sazón de mi mamá, perdóname mamá, era el de mi esposa. Pero mi mamá tiene un sazón perfecto. Pero no me van a creer que a veces se le iba la mano en la sal, en los frijoles. ¿Ok? Y a mi papá ¡ay, qué bárbaro! Algo peor que las tortillas sobaqueadas, les decía él. Y son las tortillas que se calientan y quedan así como sudadas, así. Le decía a mi mamá, mira, estas tortillas están sobaqueadas nada más, ¿verdad? Como que no están bien calientes, pues. Si algo no le gustaba era la comida demasiado salada. Entonces, cuando mi mamá se le pasaba la mano en la sal, en los frijoles específicamente, porque eso es en lo que me acuerdo que lo que hacía, usaba algo para quitarle lo salado, ¿sí? Ahora mucha gente dice, le echan más agua, ¿verdad? Pero si se le echa más agua, pierde todo sabor a todo. Entonces, ¿cómo salvar esa olla de frijoles? ¿Cómo salvar ese plato de frijoles que ha sido salado demasiado? Déjenme darles la receta de mi señora madre. Ella usaba crema agria. Crema agria. Para todo lo que está demasiado salado, si le pone crema agria, la crema agria no tiene sal. Entonces usted le pone crema agria y la revuelve y le quita lo salado, ¿sí? Absorbe la sal. ¿Saben qué, mis hermanos? A muchos de nosotros como cristianos, el mundo nos ha empapado de crema agria. Nos ha empapado de sour cream, ¿ok? Y nos ha hecho que estemos diluidos y no tengamos absolutamente ningún sabor, ¿sí? No somos buenos, híjole, qué barbaridad. No somos buenos ni para salar frijoles, ¿ok? Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque el Señor Jesucristo nos está diciendo, ustedes son la sal de la tierra. Y tenemos que estar causando algo en el resto del mundo si en realidad estamos fungiendo como sazón, como preservador, como algo curativo. Tenemos que estar haciendo una diferencia. Si no estamos haciendo alguna diferencia en los lugares donde nos envolvemos, no estamos siendo relevantes y nadie nos toma en cuenta. Nadie nos toma en cuenta. A mí me pasó esto una vez y me sentí qué bárbaro, ¿ok? Una vez estaba platicando con una compañera de trabajo que me había conocido años antes, cuando no estaba caminando con el Señor, y cuando me conoció, la primera vez que me conoció, le había hablado acerca de la iglesia que iba en Mexicali, de esto y aquello y lo demás. Y perdimos el contacto como por 10, 15 años. La vuelvo a encontrar en un lugar donde trabajo y empecé a hablarle de cómo había vuelto al Señor. Y luego me dice, ¿en serio? ¿Pero no eras cristiano desde antes? Y antes hacías todo aquello que hacías y ahora de alguna manera sigues siendo cristiano, pero ahora no lo haces. ¿Qué me quiere decir con eso? Que antes no estaba siendo salado, no estaba siendo la sal, era irrelevante. Estaba completamente empapado de sour cream y mi sal no valía absolutamente nada. ¿Sí? Tenemos entonces que, como cristianos, darnos cuenta de lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí, de que somos la sal de la tierra. ¿Sí? Y tenemos que salir de este lugar, ¿sí? No desparramando sal a montones por todos lados ofendiendo gente, sino poner la sal necesaria para que vivir esta vida para Cristo se haga algo atractivo para los demás. ¿Todos van a querer hacerlo? De ninguna manera. No todos lo van a querer hacer, pero va a haber muchos que nos van a ver a nosotros y van a preguntarse por qué. Van a preguntarse de qué se trata y van a querer cuando menos saber más. Entonces tenemos que hacernos una pregunta. ¿Estamos salados con la gracia y bondad del Evangelio en nuestras vidas? ¿Vieron? Con la gracia y bondad del Evangelio, no con la dureza y condenación de la ley. Con la gracia y la bondad del Evangelio. Fluyen a través de nosotros las bendiciones del Evangelio,
¿sí? En lo que decimos y hacemos, o nada más es para condenar y para decirles a otros por qué se van a ir al infierno y por qué nosotros no, ¿sí? Otra cosa también que debemos preguntarnos es, ¿se ve que Cristo vive en nosotros? ¿Que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros? Y que mostramos bondad y misericordia y compasión, y en realidad nos importa la gente que conocemos que no conoce a Cristo. Y les decimos, mira, te amo, por eso quiero que te acerques a Cristo, porque Él te ama y murió por ti. O les decimos, acércate porque va a volver en cualquier día de estos, te vas a quedar atrás, el anticristo te va a agarrar y entonces sí, vas a ver cómo te va. Sí, porque eso no es ser, yo no sé de dónde a veces sacamos esa manera de hablar con la gente. ¿Ustedes responderían a alguien que los está invitando a la iglesia después de que les está hablando así? Yo creo que no. Entonces debemos preguntarnos, ¿eres la sal de la tierra? Ahora noten los versículos 14 al 16 y con esto vamos a terminar aquí hoy. Algo muy similar a lo que dijo anteriormente, pero ahora hablando de la luz. Dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Qué está diciendo? Si ustedes son luz, ¿sí? Yo los he puesto sobre un monte, no pueden esconderse, no hay forma de que no los vean los demás. Si están haciendo brillar su luz, no hay forma de que los demás no lo vean. La única forma en que los demás no van a ver su luz es si la cubren con algo. Ahora sabemos que Jesús es la luz del mundo, amén. Sí, Juan nos dice en Juan 1:9, la palabra, verbo, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía al mundo, y está hablando de Jesús, ¿verdad? Él mismo dijo en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, al decir que nosotros somos la luz, no está diciendo que nosotros tenemos luz en nosotros mismos. Lo que está diciendo es que tenemos la luz de Cristo siendo reflejada por medio de nosotros. Es como la luna. La luna no tiene luz en sí misma, pero el sol refleja su luz, pega la luz en la luna y refleja la luna refleja la luz del sol. Así Cristo es la luz. Y cuando dejamos que la luz de Cristo nos toque, nos llene, esa luz es reflejada al resto del mundo, ¿sí? Eso es lo que hacemos. Versículo 15 dice, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. De la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces no debemos andar. ¿Alguna vez han prendido una vela o algo y la tapan con un vaso? ¿Se han fijado? Hagan un experimento. Prendan una vela y luego tápenla con un vaso y vean qué sucede. Se apaga. O díganle a alguien, ¿sabes qué? No veo nada aquí, prende la luz. Y prenden la luz. No, tápala con algo, ponle algo ahí. ¿Qué va a pasar con esa luz? A menudo como cristianos, mis hermanos, tratamos de esconder la luz de Cristo que debe reflejarse a través de nosotros. Por vergüenza, por temor, por inseguridad, por tantas razones, y no dejamos que brille. No dejamos que brille. Si en lugar de andar cantando cantos al Señor, cantamos cantos del mundo en el trabajo. En lugar de leer nuestra Biblia en nuestras horas de descanso, leemos el último bestseller que se está leyendo en el ámbito de la lectura. ¿Sí? En lugar de sazonar la conversación con la sal de Cristo, o nos vamos demasiado hacia un lado, o nos vamos demasiado hacia el otro, o finalmente ni siquiera lo mencionamos porque, pues, ¿qué van a decir si salgo con Cristo aquí? ¿Sí? Y Dios no nos ha tenido aquí en la tierra, no nos dejó aquí en la tierra para hacer eso. Nos dejó aquí en la tierra para hacer sal, para hacer luz, para hacer buenas obras, y que a los hombres, al ver esas buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz debe de alumbrar delante de todos.
Pablo le dice a los filipenses, noten, en Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16, háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes, ¿qué dice ahí? Resplandecen como luminares en el mundo, aferrados a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido ni trabajado en vano. En Efesios 5, 8, Pablo escribe, en otro tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son ¿qué? Luz en el Señor. Por tanto, vivan como hijos de luz. Y noten que nos dice que hagamos nuestras buenas obras de tal manera que los hombres o que el mundo las vea y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Esta es la única razón por la que hacemos buenas obras, ¿sí? Para que todos las vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. No hacemos buenas obras para ganarnos la salvación, no hacemos buenas obras para ganarnos a Cristo, no hacemos buenas obras para ganarnos a Dios. Hacemos buenas obras porque cuando los hombres ven esas buenas obras que son parte de la luz de Cristo que brilla a través de nosotros, entonces ellos glorifican a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Tito capítulo 2 versículos 11 al 14 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, y nos enseña que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir en esta época de manera sobria, justa y piadosa, mientras aguardamos la venida esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? Celoso de buenas obras. A veces como cristianos nos hacemos bien celosos de la religión, nos hacemos bien celosos de nuestra iglesia, nos hacemos bien celosos de la ley, nos hacemos bien celosos de que todo mundo esté viviendo su cristianismo de la misma forma que yo lo vivo, porque si no lo viven y piensan de él de la misma forma que yo lo vivo y pienso en él, entonces están mal. No, debemos de ser un pueblo de Cristo, purificado y celoso de buenas obras, para que al ver nuestras buenas obras, en el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas por el poder de su Espíritu Santo, se asombren de la diferencia que pueden ver en nuestras vidas, especialmente los que nos conocieron antes de Cristo, y glorifiquen a Dios por ello. Mis hermanos, hay mucho por qué orar, sí, pero como cristianos debemos orar para que seamos sal y luz espiritual todos los días, preservando la sabiduría y la gracia del Señor en un mundo oscuro y perdido. Oremos que cada uno de nosotros nunca perdamos nuestro sazón para no ser inútiles al Señor y para no ser irrelevantes en esta tierra. ¿Sí? Nosotros tenemos el mensaje de más relevancia para todo ser humano que pueda haber. Pero si decidimos no ser sal, nos vamos a convertir en uno más del montón. Un cristiano más de esos que cayeron y que nunca se pudieron volver a levantar. Un cristiano más de esos que son cristianos, pero son de nombre nada más. Sus obras dicen todo lo contrario. Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe, ¿cómo? Por mis obras. De nuevo, las obras no son para ganarnos la salvación, no son para ganarnos a Dios, no son para ganarnos a Cristo, no son para ser más santos. Las obras son para que los hombres las vean y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Vamos a orar.